Hoy voy a daros 3 ideas para decorar una de estas cestas que en inglés se llama la cesta barriga por la forma que tiene. Si vais a decorar solamente la parte delantera, medid de asa a asa, y si la vais a decorar entera, medid la circunferencia, dando en cualquier caso 1 centímetro siempre más a cada lado. Para matizar los tonos oscuros voy a usar galones metalizados con pedrería porque aportan muchísima luz. La decoración depende también en parte de la ubicación que queramos darle a la cesta. Si por ejemplo la quiero poner en una esquina, la puedo decorar solamente por delante. Así gastamos también menos material y queda más discreta. Sin embargo, cuando quiero convertirla en una pieza de declaración, o sea, darle protagonismo, la decoro por delante y por detrás. Así puedo también cambiarla de sitio e incluso ponerla en un lugar céntrico. En vez de fijar las cintas a golpe de pistola de silicona, prefiero coserlas a mano porque así no daño la cesta y puedo reutilizar las cintas en otros proyectos. La fibra de Pandanus es muy fuerte y es muy flexible. Como veis, se deja doblar de cualquier forma. Venga, vamos a saco. Y ella solita vuelve a coger su forma. Bueno, pues es esto lo que la convierte en un arma secreta de almacenamiento en cualquier hogar. Si usáis galones anchos de más de 3 centímetros que no dan de sí, es muy probable que no se hagan a la forma de la cesta y le salgan pliegues o arrugas, sobre todo si los pegáis en vez de coserlos a mano. Si esto os pasa, tenéis 3 opciones. Opción número 1 sería obvia, pues cambiar la cinta. Si esa no es una opción, podéis también recortarla para darle más movimiento al galón, aunque no tenéis por qué llevarlo al extremo que he hecho yo aquí. Opción número 3 es solamente posible si el diseño de la cinta lo permite. Se trata de hacerle pequeñas incisiones para poder ajustarla en la parte más estrecha de la cesta. Os voy a dar una pista. ¿De qué país creéis que es originaria esta cesta? Que simplemente está plegada. Ahora os enseño cómo es cuando se despliega. Bueno, pues es de Vietnam. Pero obviamente con el éxito que ha tenido, bueno, pues hoy en día se hacen tanto en China como en Tailandia como en Vietnam, en todas partes. La segunda propuesta de hoy tiene que ser la cinta de borlas. En mi opinión son idóneas para decorar cintas y capazos porque dan movimiento al diseño y también aportan una segunda dimensión a la superficie. Si preferís una decoración simple, podéis simplemente coser una tira a lo largo del borde, aunque en mi mundo cuando se trata de borlas más es mejor, así que yo he añadido una segunda fila a la que he dado una pequeña curva para pronunciar la caída de las borlas. Una vez cosidas las borlas, paso a rematar el borde con una cinta decorativa dorada que les da un acabado de lujo. Hasta aquí he llegado la primera parte de este vídeo. En la segunda parte os enseñaré cómo han quedado ambas y seguiremos con la tercera opción, que es también mi favorita. Os dejo los materiales que he utilizado en la casilla de descripción y me despido hasta la semana que viene. Si tenéis alguna consulta, podéis dejarme un comentario o contactarme a través de Instagram. No olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos la segunda parte de este vídeo. Nos vemos.